Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de el peso molecular o también lo que nosotros llamamos masa molar de un compuesto. Entonces, pues nosotros podemos determinar al observar la tabla periódica que, por ejemplo, si estamos hablando del hidrógeno, en la tabla periódica vamos a encontrar una sección en donde nos mostrarán que hay algo que ellos denominan peso atómico. Peso atómico, ¿sí? O también masa atómica. Recordemos que lo más correcto es hablar siempre de masa y no tanto de peso. Pero pues para hablar un idioma en el cual nosotros comprendamos en general, un idioma más coloquial, pues se habla de peso. Pero en general podemos decir que este peso en realidad es masa molecular o también si estamos hablando de un compuesto o también masa atómica si estamos hablando de un elemento. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno estamos hablando de la masa atómica. Y esta masa atómica tiene un valor de 1 punto y pues una serie de ceros, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros podemos generar una aproximación cercana a 1 y lo vamos a tomar en consideración de esta forma. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Ahora, este es el caso del hidrógeno atómico, es decir, el hidrógeno solo. Pero nosotros podemos hablar del hidrógeno molecular. ¿Qué significa el hidrógeno molecular? Es el hidrógeno que está enlazado con otro hidrógeno, es decir, es un elemento que está enlazado a sí mismo. También lo podemos representar de esta manera, en donde este guión pues sería el enlace entre los dos hidrógenos. Hidrógeno enlazado a otro hidrógeno. Son dos átomos. Este número pequeño, recordemos, nos habla de los átomos que hay de ese elemento. Entonces hay dos átomos de hidrógeno. En este caso, como estamos hablando de dos átomos de hidrógeno, cada uno de estos aporta una unidad de masa atómica, que se denominan UMAS. Unidad de masa atómica. Cada uno pesa 1, por lo tanto, la masa de este hidrógeno molecular, de estos dos hidrógenos, pues será 2. Es la sumatoria de las masas atómicas. La sumatoria de las masas atómicas es la masa molecular. Esto es también UMAS, dos UMAS, pero esto está en masa molecular, ya que es una molécula. Recordemos que una molécula es dos o más elementos enlazados, mientras que pues, un átomo es solo un solo átomo, un átomo sencillo del elemento. Esto es en el caso de que estemos hablando de una sola molécula. Acá, como vemos, hay una sola molécula. Pero podemos hablar de grupos de moléculas. Entonces, si en vez de una molécula estamos hablando de una mol, o por ejemplo, de una mol, esto se realiza cuando estamos hablando de una reacción. Normalmente en las reacciones pues, simplemente se coloca H2 como si fuera una molécula, pero en realidad estamos hablando de una mol. Y recordemos que una mol es todo un grupo de moléculas juntas y eso es lo que nosotros consideramos una mol. Si no comprendemos bien este concepto, podemos dirigirnos al video de átomo, mol y molécula que podemos ver en el canal. Entonces acá observamos dos átomos que están enlazados y en este caso estamos hablando de una mol. Este peso molecular lo que nos dice es que nosotros dijimos que son dos UMAS. Estas dos UMAS nos están hablando solamente de una molécula, pero cuando estamos hablando de una mol estamos hablando de un gran grupo de moléculas que podemos medir en la vida real. Ese grupo de moléculas entonces, esta mol pesaría 2, ya no son UMAS sino 2 gramos. Entonces el peso molecular normalmente nosotros utilizamos como unidad gramos sobre mol. ¿Esto qué quiere decir? Es la cantidad de gramos que hay por cada mol de esa molécula. Entonces, en este caso, el peso molecular del hidrógeno molecular, o sea, el peso molecular de H2 sería 2 gramos sobre mol. Que es lo mismo que decir 2 gramos por cada mol. Ahora, vamos a observar
un compuesto diferente. En este caso estábamos mirando un compuesto en el que relacionábamos el mismo elemento dos veces, es decir, una molécula del mismo elemento. Ahora vamos a mirar una molécula o un compuesto hecho de otros dos elementos diferentes. Entonces vamos a mirar el caso del agua, que es H2O. Entonces nosotros sabemos que el hidrógeno pesa 1 gramo sobre mol. Recordemos que esto lo vemos en la tabla periódica. Y el oxígeno pesa 16 gramos sobre mol. Entonces el hidrógeno, pues acá podemos observar que por cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Es decir que esto lo multiplicamos por 2, así como hicimos anteriormente. Por lo tanto van a ser 2 gramos sobre mol en el caso de los hidrógenos, y solamente hay un oxígeno. Recordemos que si no hay número representa 1, un átomo de oxígeno. Y esto sería un 16, es decir, lo multiplicamos por 1, 16 gramos sobre mol. Y en sumatoria serán pues 18 gramos sobre mol. El peso o la masa molecular de este compuesto de agua. Ahora, recordemos que este peso o esta masa estamos refiriéndonos a una mol. Pero ¿qué sucedería si ya no estamos hablando de una mol, sino más de una mol? Entonces, por ejemplo, eso se representa de la siguiente manera. Acá estamos hablando de una mol, pero si estuviéramos hablando de 2 moles, colocamos un 2 grande en la parte izquierda del compuesto. Siempre que estemos hablando de moles vamos a estar refiriéndonos a números grandes que se encuentran a la izquierda del compuesto. Este 2 multiplica absolutamente todo lo que se encuentra en el compuesto, por lo tanto son 2 moles. Eso quiere decir que si una mol era igual a 18 gramos, 2 moles serán iguales a 36 gramos. Quiere decir que 2 moles es el doble de la masa de una sola mol. Y si también recordemos que nosotros podemos las moles dividirlas a la mitad o a un tercio, ya que no es una sola cosa, sino que una mol es un conjunto de diferentes partículas. Entonces, si estamos hablando de una mol de agua, estamos hablando de un conjunto de moléculas de agua. Entonces ese conjunto lo podemos dividir a la mitad. Y entonces sería media mol de agua. Entonces una mol es 18 gramos, 2 moles 36 gramos, y media mol, por lo tanto, sería la mitad de 18, es decir, 9 gramos. Y de esta manera nosotros, al pesar esa masa realmente en nuestro ambiente cotidiano, podríamos saber cuántas moles hay. Entonces vamos a hacer un ejercicio de este tipo, de este estilo, en el que convertimos gramos a moles y moles a gramos en un ejemplo, pues digamos, cotidiano. Entonces supongamos que tenemos sal de cocina. La fórmula de la sal de cocina es NaCl. Y tenemos de esta sal de cocina 20 gramos. Queremos saber cuántas moles son, es decir, pasamos de 20 gramos a moles. Hacemos lo que se llama un factor de conversión, en el cual colocamos lo que conocemos, es decir, 20 gramos de NaCl, y lo multiplicamos por un factor en el cual podremos cambiar de una unidad a otra. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizamos el peso molecular o la masa molecular. Entonces vamos a hallarla inicialmente. Primero el sodio y luego el cloro, ¿no? Lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces el sodio tiene una masa de 23 gramos y el cloro tiene una masa de 35.4 gramos por cada mol, recordemos. En este caso, pues por lo tanto serían 58.4 gramos sobre mol de NaCl. Entonces, ¿eso qué significa? Que 58 gramos los podemos encontrar en una sola mol. Y este factor se le puede dar la vuelta. Entonces recordemos, acá abajo colocamos
el número o la unidad que queremos cancelar. Como en este caso estamos hablando de gramos arriba, vamos a colocar los gramos abajo, es decir, 58.4 gramos que encontramos en una mol. Cancelamos estos de NaCl. Gramos de NaCl, acá serían moles de NaCl. Acá cancelamos gramos de NaCl con gramos de NaCl y por lo tanto la unidad que vamos a obtener va a ser moles de NaCl, que fue lo que estábamos buscando inicialmente. Entonces, pues recordemos, se hace 20 gramos de NaCl por una mol de NaCl, es decir, 20 por 1, y ese resultado lo multiplicamos por 58.4. Eso nos da un resultado de 0,342 moles de NaCl. De esta manera nosotros podemos transformar, si nos dimos cuenta, de gramos a moles. Entonces 20 gramos van a ser, por lo tanto, 0,342 moles. Y esto cambia siempre dependiendo del peso molecular. Entonces, si nos dimos cuenta, nosotros descubrimos que el peso molecular del NaCl era 58.4 gramos sobre mol. Pero esto también es lo mismo que decir una mol sobre 58.4 gramos. Puede ser tanto esta como esta, dependiendo de lo que nosotros estemos cambiando de un lugar a otro. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a pasar de moles a gramos. En este primer caso pasamos de gramos a moles. Ahora vamos a ver qué sucede si pasamos de moles a gramos. Entonces digamos que tenemos 2 moles de agua, por ejemplo, y queremos saber cuántos gramos son. Entonces nuevamente colocamos lo que nosotros ya conocemos, es decir, 2 moles de agua, y colocamos un factor de conversión donde se multiplica, en donde utilizaremos el peso molecular. Nosotros dijimos entonces que 18 gramos de agua es igual a una mol de agua. Moles de agua se cancelan con moles de agua y acá podemos llegar a la misma conclusión que llegamos al comienzo de nuestra clase, en el cual si una mol era igual a 18 gramos, pues 2 moles será igual a 36 gramos. Y es lo mismo que vemos en esta ocasión, 36 gramos de agua. Y esa sería la respuesta de cómo se realiza tanto el cambio de moles a gramos como de gramos a moles. Esto será importante ya que empezaremos a utilizar este tipo de procedimiento para reconocer cuántos gramos debemos agregar en una reacción o cuántos gramos se obtienen, y también cuántas moles debemos agregar en una reacción o cuántas moles se obtienen. Esa disciplina de la química en la cual se enfoca en las cantidades es lo que nosotros denominamos estequiometría, que ya estaremos viendo en próximas oportunidades. Finalmente, y para terminar, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Entonces debemos hallar la masa molecular del elemento, del compuesto, perdón, H2SO4. Y vamos a hallar a partir de ahí cuántas moles serían 30 gramos, es decir, pasar de 30 gramos a moles, y 0.5 moles, ¿cuántos gramos serían? Eso sería el ejercicio que debemos resolver como control de la clase del día de hoy. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.